Diputado, muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Fidel Espinosa. Señor presidente, hoy día estamos en una discusión, en un trámite más de un proyecto en donde la ciudadanía de nuestro país está mirando con atención lo que hoy día ocurre en el Parlamento. Sin lugar a dudas, el tema del salario mínimo es un tema que nos preocupa a los chilenos, le preocupa a la ciudadanía, le preocupa a la familia de nuestro país. Aquellos que viven el día a día con amplias dificultades. Aquellas familias en particular que muchas de ellas, de ese casi 1 millón de chilenos que viven con un salario mínimo, un alto porcentaje de ellas viven como único ingreso en su hogar de ese salario mínimo. Por lo tanto, sin duda para ellos, este tema es de una discusión importante y trascendente. No hay algo que moleste más a los ciudadanos y ciudadanas de este país, es cuando la clase política se da vueltas de carnero tan feroces como la que se ha dado en las últimas horas. Y lo digo en particular por la actitud que han tenido parlamentarios de Renovación Nacional que la semana pasada en esta misma sala o hace unos días atrás, enarbolaron fogosos y encendidos discursos, señalando de que su partido, en su gran mayoría de parlamentarios, no se iban a mover un solo peso bajo la línea de los 200.000 pesos, pase lo que pase, como aquí lo plantearon muchos. Y hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, que esa posición ha tenido un cambio sustancial, porque en definitiva el gobierno le ha ofrecido supuestamente a los partidos que le dan sustento la instauración de una serie de fórmulas que permitirían eventualmente el que en el futuro, no precisado con exactitud, pueda haber un ingreso superior a los 200.000 pesos. Y la verdad, señor presidente, es que hablemos con seriedad. Los ciudadanos que viven con un salario mínimo indigno, insuficiente, no ajustado a la realidad del Chile de hoy, no están para este tipo de chistes. El plantear este tipo de fórmulas, creemos hoy, no es el momento para hacerlo. Menos aún, señor presidente, cuando uno de los principales y mayores argumentos, escúchelo bien, presidente, uno de los principales y mayores argumentos que da el gobierno para decir que es imposible subir arriba de los 193.000 pesos, es decir, no, lo que pasa aquí es que viene el caos, viene el desempleo, somos un gobierno responsable, y como somos un gobierno responsable, si subimos el salario mínimo a los 200.000 pesos, como lo ha dicho el ministro, como lo ha dicho la ministra, como lo ha dicho el presidente, poco menos que se genera el caos del desempleo en el país. Y creemos que esa no es la verdad. Lo digo objetivamente, creemos que no es la verdad. Y siempre para defender esa postura proempresarial de no permitir mejores salarios, sale a discusión, sale a colación lo que tiene que ver con las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que allí se concentra, ¿no es cierto?, la gran mayoría del empleo, y esas serían las que quebrarían. Y fíjese, presidente, que he tenido el honor y el orgullo de conversar con muchas personas que son pymes en nuestra región y que nos dicen, mire, ¿sabe qué? A nosotros no nos afectaría tanto eso, pero sí nos gustaría que el Estado sea un poquito más benevolente en otras materias. Por ejemplo, el tema de impuestos, el tema tributario, con esas pymes. Y si el Estado fuera un poquito más benevolente en esas materias, sin lugar a dudas que esta discusión no tendría que estarse siquiera generando. Si el gobierno, a través de sus instituciones, lo digo con fuerza, señor ministro de Hacienda, si el gobierno, a través de sus instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, es capaz de dar perdonazos a empresarios que no han cumplido con la legislación chilena, como la misma empresa Johnson, a las cuales se les perdonaron millones y millones de pesos, miles de millones de pesos, ¿por qué el mismo Estado no es capaz, si se preocupa tanto de las pymes, de ayudar más a las pymes, para que ni siquiera sea discusión el hecho de que estemos pensando
en llegar a los 200.000 pesos hoy día, cuando ese debe ser lo mínimo que este país debiese ofrecerle a los chilenos. Porque este es el país que el presidente Sebastián Piñera, cuando recorre el mundo o cuando recorre las regiones, dice que se siente orgulloso, que es un país que tiene una gran economía, que es un país que tiene, ¿no es cierto?, un desarrollo incipiente dentro del concierto latinoamericano y dentro de la región. Pero resulta que cuando se trata de los trabajadores se olvidan de ese desarrollo económico, se olvida de que somos los jaguares de Latinoamérica, y a esos trabajadores tenemos que seguir condenándolos, presidente, a un salario mínimo con el cual simplemente no se puede vivir hoy día con un salario mínimo tan bajo como el que hoy día existe en nuestro país. Hoy día es cierto, el vigente es de 182.000 pesos, pero no son ni siquiera los 182.000 pesos los que reciben los ciudadanos de este país, es mucho menos, con los descuentos que significa el tema de la salud y previsional. Entonces, por lo tanto, estamos condenando a miles de familias a tener que vivir en la miseria, en situaciones indignas. Tener y vivir de un sueldo mínimo. Tener y vivir de un sueldo mínimo, señor presidente, significa, entre otras cosas, que en un hogar de 4 miembros, como me lo planteaba una familia en la comuna de Yanquihue el otro día, que viven 4 personas con un sueldo mínimo. Y esto debería escucharlo el señor ministro, si me pone un mínimo de atención y respeto. El mismo respeto que el gobierno pide, yo se lo pido al señor ministro. Que una familia yanquihuana el otro día me decía, de mi distrito, somos 4 miembros en el hogar que vivimos con un sueldo mínimo. Y eso significa que nosotros tenemos que saber cada mes que podemos comer diariamente 1.500 pesos a 1.800 pesos. Porque tenemos que gastar en la luz, porque tenemos que gastar en el agua, señor ministro, porque tenemos que gastar en los gastos básicos. Simplemente no se puede. Y alguien podrá decir, claro, llegar a 200 no cambia eso, pero sí, en un hogar humilde, significa por lo menos poder comprar medio quintal de harina más, o poder pagar una cuenta más del día a día. Eso es lo que hoy día estamos discutiendo. El por qué este egoísmo, el por qué siempre defenderle el bolsillo a los más grandes, el por qué no pensar en que tenemos a miles de compatriotas que viven todos los meses en una condición absolutamente indigna. Eso es lo que molesta a los ciudadanos, como también molesta a los ciudadanos que donde más fácilmente se ha dado el trámite legislativo de esta ley es en el Senado, donde los mismos señores que se arreglaron los bigotes hace un mes atrás para subirse las asignaciones parlamentarias 2 millones de pesos, y allá seguramente también este trámite pasará muy coladito y que pase rápido. Señor presidente, termino mis palabras planteando lo siguiente. Los mismos señores, los mismos parlamentarios de la derecha, de la Alianza por Chile, que golpean las puertas, en los puertas de campaña, pidiéndole el voto a la gente, diciéndole voy a ser tu representante en el Parlamento, son los mismos que hoy día le están negando un salario mínimo más digno a los trabajadores de este país. Y ojalá, así como Chile, de una u otra manera en nuestro país, ciudadanamente ha ido demostrando que hoy día es un país distinto y que saca la voz, como lo demostró Aysén, como lo demostró Punta Arenas, como lo demostró Freirina, como lo demostró Los Pellines. Así esperamos que también el país abra los ojos en el futuro, que cuando hayan elecciones de este tipo, parlamentarias o cualquier otra índole, se den cuenta de quién es estas materias y quién está en un lado u otro defendiendo los intereses de ellos. Me quedo con las palabras que dijo un importante economista en relación al salario mínimo. El salario mínimo hoy día cubre solo un 65% de la línea de pobreza familiar. Tenemos que tener un salario mínimo que esté acorde a nuestra realidad económica. Y luego, como lo dije al inicio de mi intervención, discutir las fórmulas de ajuste automático que quiere el gobierno para que no todos los años se den este tipo de discusiones. Eso creo que es lo que queremos hacer. Señor presidente, termino mis palabras señalando que este gobierno, si está en este lugar de adhesión y de rechazo que tiene el presidente, justamente porque no escucha a la gente, porque es un gobierno que es intolerante. Vengo a la discusión de la Comisión de Pesca, donde hemos llevado más de 100 horas de debate legislativo, y allá pasa exactamente lo mismo. Allá vemos como unos defienden a los pescadores artesanales y otros defienden a los industriales.
Y cuando ocurre eso se dice, no, es que esta es la lucha de clase. Allá hemos visto cómo han votado los parlamentarios en la Comisión de Pesca cuando queremos implementar medidas para sancionar el acoso laboral, para sancionar las prácticas antisindicales. Esa es la realidad del Chile que tenemos. Ojalá que el país se dé cuenta quién es quién y ojalá que tengamos un salario mínimo. Por lo tanto, llamo a toda mi bancada, por cierto, con fuerza que votemos en contra de esta irrisoria oferta del gobierno. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Nos quedan 15 minutos, entre 10 y 15 minutos. ¿Habría acuerdo para que los siguientes discursos se acorten a 5 minutos? ¿No hay acuerdo? Diputado Robles tiene la palabra.